¿Me sigue ya? ¿Ya? Ya. Hola a todos. Estoy haciendo esta clase así porque algunos me están escribiendo que no iban a poder, entonces vamos a empezar compartiendo. ¿Me avisa si se puede ver? ¿Se ve? Bueno, para repasar un poco, hablando sobre el simple present, lo usamos para rutinas, como habíamos mencionado anteriormente, y hay tres fórmulas: positiva. Ay, aquí está. No puedo. Forma positiva, que va el sujeto, verbo, conjugación en tercera persona con el verbo, se le añade S o S dependiendo del verbo, de la terminación del verbo, y el complemento. Y se aplica en tercera persona, en he, she, it, la conjugación del verbo. Y también usamos frequency of adverbs, que normalmente van después del sujeto y antes del verbo. Podría ser he usually played football. O también van al final, como vemos en esta oración. En la negativa tenemos sujeto, auxiliar do, does, forma negativa not, verb y el objeto. En tercera persona ocupamos el auxiliar doesn't y en los otros verbos don't. En he, she, it, doesn't y en los otros ocupamos don't. Y aquí el verbo va en su forma base, no va conjugado ni siquiera en tercera persona. Como por ejemplo, he doesn't play football every day. En las preguntas tenemos la estructura gramatical do, does, sujeto, verbo y objeto. Does he play football every day? Aquí el auxiliar va primero dependiendo del sujeto. Como mencionamos antes, el does se ocupa con el he, she, it, y do ocupamos con los otros sujetos. El verbo en su forma base y el complemento. Y para las double questions, ocupamos double question, que es where, when, what, how, y seguidamente ocupamos auxiliar do, does, sujeto, verbo y objeto. Como por ejemplo que tenemos when does he play football. Eso son preguntas abiertas donde podemos responder he plays football in the university. Aquí tenemos algunos ejemplos, como she bathes every night. Ella se baña todas las noches. Aquí el adverbio de frecuencia sería every night. Y como mencionamos antes, igual el adverbio de frecuencia puede ir después del sujeto y después del verbo, como vemos ese ejemplo de ahí. Ahora pasamos a la siguiente imagen. No sé si... Ya. Aquí tenemos un poco más desarrollado sobre las preguntas con las do or does. El auxiliar do lo ocupamos para los sujetos I, you, we, they, y el verb va en su forma base. Y el does lo ocupamos con he, she, it. Y obviamente le aumentamos el complemento. Como por ejemplo, do you speak English? Es una pregunta. Y para la tercera persona ocuparíamos does he speak English? Aquí como ven, en las preguntas no se conjuga el verbo aunque sea en tercera persona. No se le aumenta la S, se forma en su forma base. A ver, difícil es esto. Y aquí tenemos algunos de los adverbios de frecuencia, como always, usually. Este no lo ocupamos, lo van a llevar más adelante. Often, sometimes, este no lo ocupamos, tampoco este. Y el never. Los adverbios de frecuencia van después del sujeto. Ahí, y aquí ocuparíamos el adverbio de frecuencia y luego el verbo. El verbo. Un poco complicado para mí mover la imagen. Ok. Y también sobre el tiempo. Las preguntas más usuales para el tiempo es
what time is it, las más usuales. O what's the time, what time is it, or what's the time. ¿Y cómo podemos responder al tiempo? Aquí, como ven, primero tenemos la hora y luego los minutos, como en la anterior clase les estuve explicando. O la otra forma es primero mencionando los minutos y luego la hora. Entonces, aquí vemos en el reloj que son las 12:50. Las 12:50. Y para mencionar primero la hora y luego el minuto sería it's 12:50. Son las 12:50. Y si primero queremos mencionar los minutos y luego la hora, aquí el ejemplo dice it's 10:01. Eso quiere decir son las 10 para las 1, es decir que faltan 10 minutos para que sea la 1. Es como decir 12:50. Pero es un poquito más complicado. A ver, acá tenemos más ejemplos. A ver acá. Cuando son las 12 en punto, ocupamos la palabra o'clock. Por ejemplo, si son las 1 en punto, nosotros diríamos it's 1 o'clock. Y si queremos decir que son las... Aquí tenemos este ejemplo. It's 3 o'clock. Son las 3 en punto. Y si queremos decir son las 3 pasados 5 minutos, o sea, 3:05, por ejemplo, mencionamos it's 5:03. Ocupamos esta palabrita past, que significa son las past, pasado. Son las 5 pasadas las 3. Aquí igual tenemos el ejemplo de las 3:10. It's 10:03. Y si queremos decir son las 3:15, por ejemplo, mencionaríamos primero los minutos. Pero no diríamos if 16, no ocupamos. Ocupamos la palabra quarter, que sería cuarto y cuarto. Entonces sería it's 3:15. Son 15 minutos pasadas las 3. Así se traduciría prácticamente, pero en español sería 3:15. Y acá hay un ejemplo que dice las 3:20. 20 it's past 3. 20 minutos pasadas las 3. Igual en el ejemplo acá nos da 25 it's past 3. 25 minutos pasadas las 3 de la tarde. Y aquí hay otra, ¿cómo se le llama? Palabrita que ocupamos para decir media hora. Aquí tenemos el ejemplo de las 3:30. It's all past 3. Son las 3:30 pasadas las 3. Normalmente en inglés la hora se dice los minutos y luego la hora. Por eso es que no decimos 3:30. It's las 3:30 pasadas las 3. Igual en el ejemplo con las 3:35, 3:40. Y acá miren, este ejemplo es bien interesante porque dice las 3:45. Y aquí nosotros ponemos it's 3:45. Y ustedes dirán, ¿será que son las 3:15 para las 4? Aquí quiere decir que faltan 15 minutos para las 4. Por eso dice it's 4, que serían 15 to 4. 15 minutos para las 4. En cambio aquí, cuando es la 3:15, decimos it's 3:15. Las 3:15 pasadas las 3. Esa es la diferencia. Igual acá tenemos en las 3:50, it's 10 to 4. Faltan 10 minutos para las 4. O it's 5 to 4. Faltan 5 minutos para las 4. En realidad, esto de la hora es un poco complicado, pero una vez le prestan atención a estas expresiones, como les mencioné antes, past, 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 past,
all past y to. El o'clock es para decirlas en punto. Cuando utilizamos la conjugación past es para decir pasadas. O sea, 5 minutos pasadas las 3. Por eso dice it's 5 past y ahí se coloca la hora en realidad, porque esto past, 10, quarter, 20 son los minutos. Y al otro lado nos dice cuántos minutos faltan para la siguiente hora. Por eso it's 5 to. Faltan 5 minutos para las 3. Que sería en español son las 2:55. Faltan 5 minutos para las 3. Entonces aquí hay más ejemplitos que me gustaría que los miren un poco más con atención. Y en realidad ustedes si prestan atención a esto de las horas, con los time, con las expresiones de tiempo o clock pass, all pass and to, se le va a ir con mayor facilidad. Entonces yo les enviaría unos cuantos ejercicios para que ustedes puedan practicar. Y eso sería. Uy. Gracias.